Dios lo bendiga, hermanos y amigos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Iván Ibichi, por mi canal de YouTube, en el Hijo de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces le doy gloria a Dios, como siempre, por este día de vida, y espero en el Señor que hayan podido compartir como asamblea de Dios, como familia de Dios, en su respectivo templo, para darle la gloria a Dios y para que sean edificados. Lo espero en el nombre poderoso de Jesús, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermano, que el Señor me utilice el día de hoy, como siempre, con poder y gloria, para que su evangelio, para que su verdad, para que su palabra, que es poder de Dios, toque los corazones de vida, de libertad, de consuelo, de fortaleza alcanzado, y ayude conforme a la voluntad de Dios para sus hijos. Se lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabados a su nombre en las alturas. Al Dios de Israel sea la alabanza, aleluya, por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a estar en Marcos. Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos del 2 al 25, ¿ok? Recordemos que venimos de ver el complot de los malvados, ¿verdad? El complot de los malvados. ¿De qué malvados? O el complot de los hijos del diablo. ¿De qué hijos del diablo? Bueno, de los fariseos y de los ancianos de Israel, que estaban planeando hacer una trampa, o hacer caer una trampa a mi Señor Jesús para poder matarle. Dijimos ayer que obviamente ellos actúan así porque eso es lo que tienen en su corazón. Recuerden que los pecados se originan en el corazón del hombre. Lo que contamina al hombre, como ya lo nos ha explicado mi Señor, es lo que sale del hombre, porque lo que sale del hombre proviene de su corazón. Del corazón del hombre provienen las fornicaciones, provienen los adulterios, provienen los homicidios, provienen la mentira, la avaricia, la lujuria, todas esas cosas salen del corazón del hombre. Así que estos hijos del diablo, es decir, los fariseos y los ancianos y los escribas de aquella época, ya hace rato que tenía en el corazón matar a mi Señor Jesús. Por lo menos vimos que cuando mi Señor Jesús entró en el templo y echó a los ladrones del templo y volcó las mesas de los capitas y de los que vendían animales y eso, ellos quisieron prenderle, pero tuvieron miedo a causa del pueblo, porque mucha gente consideraba a mi Señor Jesús un verdadero profeta de Dios. Mucha gente creía que era un profeta de Dios. Entonces, por miedo al pueblo, ellos no lo prendieron en ese momento. Pero ya eso ya eso venía, ya ese pecado estaba en sus corazones, tanto que cuando Jesús, por ejemplo, resucita a Lázaro, los muy hijos del diablo le dicen, matemos a Lázaro y a Jesús. O sea, en vez de darle gloria a Dios, porque acaban de ver que un muerto que tenía 3 días en su tumba, que ya día se levantó, querían pecar contra Dios, querían matar al Hijo amado de Dios. Entonces ya vemos que eso venía ya en sus corazones, ya es más, ya eso era manifiesto
a mucha gente, porque ya eso ellos ni lo podían ocultar. ¿Ok? Y querían, estaban planeando para tender una trampa para matarlo, pero ellos no querían que fuera en la fiesta de la Pascua, que faltaba 2 días para celebrarse, ¿verdad? ¿Por qué? Por miedo a que se pudiera armar un revuelo y pudiera intervenir Roma y pudiera destruir a Israel y hasta el templo. Entonces por eso yo quería evitar que la ejecución de Jesús fuera en los tiempos de la fiesta de la Pascua. ¿Ven? Sin embargo, una cosa piensa el hombre y otra piensa Dios. El hombre hace planes, pero Dios es el que tiene la última palabra, en nuestro Dios. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, el soberano de los reyes de la tierra, es el que tiene la última palabra. Y ya él había establecido claramente que Jesús tenía que morir en la fiesta pascual, a la hora que se sacrifica el cordero de la Pascua. ¿Por qué? Porque él murió como cordero. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y él murió exactamente a la hora que se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús murió sustitutivamente, es decir, murió en mi lugar y en tu lugar, para pagar así nuestros pecados y nuestras maldades. Amén. Y hacernos libres de toda culpa y hacer las paces entre Dios y nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos otro complot, que es el complot de Judas para entregar a mi Señor Jesús. Judas se ofrece a los sumos sacerdotes, a los fariseos, para entregar a mi Señor Jesús. ¿Ok? Dijimos ayer que tal vez Judas vio que Jesús no era el hombre que él creía que era. Quiero decir, Judas creía que Jesús venía a ser rey, ¿verdad? Entonces, claro, como Judas creía que Jesús venía a ser rey y que iba a derrocar a los romanos, entonces a Judas le convenía estar con mi Señor Jesús. Pero conociendo ya a Judas, a mi Señor Jesús, y viendo que a mi Señor Jesús no le importaba el poder, no le importaba derrocar al imperio romano, no le importaba esas cosas, Judas dijo, no, yo voy a ver qué le saco a Jesús, porque de paso que no va a hacer nada de eso. Esto es mi opinión al respecto de por qué Judas ofrece entregar a mi Señor Jesús. Judas dijo, no, yo voy a ver qué le saco a Jesús, porque de paso que no quiere ni ser rey, ni derrocar al imperio romano, de paso vive diciendo que se va a morir, que lo van a matar los sacerdotes, que lo van a entregar en manos de impíos, porque ya lo había dicho 3 veces. Entonces Judas pensaría, digo yo, no vamos a entregar a Jesús. Y cuadró o planeó con los sacerdotes como entregarlo. Ellos obviamente se pusieron muy contentos por eso y le dijeron, bueno, que ellos le iban a dar algún dinero, algunos denarios por entregarlo, una moneda de plata, ¿ok? Bueno, hasta ahí el resumen de lo que vimos ayer, amén. Tengo que corregir algo. Yo dije ayer que la cena de la Pascua se celebra el último día de la fiesta. No, se celebra el primer día de la fiesta, amén. El primer día de la fiesta de los panes y de levadura se celebra la cena
Amén. Lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. Esto corrigiendo lo que dije ayer, que era en el último día, no es en el primer día. Entonces, bueno, para hacer esa corrección, aunque aquí la voy a tocar igualito. Bueno, vamos a leer Marcos capítulo 12, versículos del 12 al 25, ¿ok? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a sus discípulos y le dijo: id a la ciudad y os saldrá en encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid: el señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad. Y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto, cierto os digo, uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: se leyó, y el otro se leyó. Él respondió y le dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo el pan, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Y mientras comía, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y le dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo de él, y habiendo dado gracias, le dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho se derramará. De cierto, os digo, no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Dios de Israel. Bueno, vamos a ir como siempre en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que me dé sabiduría para ir versículo por versículo enseñando este texto. Amén. Para que todos seamos edificados y Dios sea glorificado. Amén. Entonces, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuál es esta fiesta? La fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Ayer hablamos un poco, vamos a refrescar lo que vimos ayer. La fiesta de la Pascua se celebra en conmemoración o como recordatorio de lo que Dios hizo en Egipto cuando liberó a su pueblo de Israel de casa de Faraón, de casa de esclavitud, con brazo fuerte y mano extendida. Se celebra y se recuerda la victoria que tuvo Dios sobre el Faraón de Egipto, librando a su pueblo de la esclavitud. Se celebra recordando el hecho de que Dios envió a Egipto un espíritu de muerte que matara solamente y únicamente a los primogénitos de Egipto. Pero ¿por qué no mataba a los primogénitos de Israel? Porque Dios le había mandado a Moisés que pintara los linternes y los umbrales de las puertas. Cuando el espíritu de muerte que veía que envió Dios a la tierra de Egipto veía la sangre de las casas, sabía que no se podía meter con la gente que estaba allí y pasaba la casa
a la siguiente. Y eso es lo que significa Pascua o Pesach. El pasar de muerte a vida, de esclavitud a libertad. Amén. Gloria a Dios. Eso resumiendo lo que significa la fiesta y por qué. Y por qué. Los israelitas la celebran todos los años. Amén. Es una de las fiestas más importantes. Amén. De las 7 fiestas hebreas, la fiesta de la Pascua o de Pesach es una de las más importantes, al igual que el tabernáculo, al igual que la de la primicia. Son fiestas importantísimas que todo judío celebra, y mi Señor Jesús celebra cada vez que hubo Pascua, Él la celebró. Amén. Entonces, en el primer día de la fiesta de la Pascua o de la fiesta de los panes sin levadura, que es lo mismo, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, ¿qué pasa? En el Antiguo Testamento, cuando celebró por primera vez Moisés la Pascua, en esa cena habían varias, comían varias cosas. Había unas hierbas amargas, había una mezcla con la que mojaban los panes, azoreco que se llama, y cada cosa tenía un significado. La hierba amarga significaba los años de esclavitud y amargura que había soportado el pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? El jazoré, la mezcla que ellos le echaban a los panes, significaba, creo que era por el tiempo que ellos tuvieron que hacer ladrillos para hacer las construcciones y eso, en fin, todo tenía un significado en la primera cena pascual. Pero lo más importante, sin duda alguna, era el cordero, ¿ok? El cordero, porque si el ángel venía a Egipto y las puertas de los israelitas no tenían la sangre del cordero, los primogénitos de Israel también iban a morir. ¿Cómo el ángel del Señor distinguía quién era de Dios y quién no lo era? Bueno, por medio de la sangre del cordero. Amén. Entonces, ¿qué pasa? En la fiesta que van a celebrar los apóstoles, no va a haber cordero animal. O sea, ellos van a preparar todo lo que preparó Moisés en aquellos tiempos. La hierba amarga, el jazoré, ahí se declaraban unos salmos, ¿verdad? Se cantaban, mejor dicho, unos salmos. No recuerdo ahorita el número. Creo que 2 al inicio de la fiesta y 2 al final, ¿verdad? Como parte del ritual, algo así. Que ellos tenían, ¿verdad? Que el pueblo era así. Pero lo más importante, obviamente, como les digo, era el cordero. El cordero tenía que ser un cordero asado, pasado por fuego. Pero en el tiempo de los apóstoles, cuando mi Señor Jesús la hizo, no buscaron cordero, porque ya el cordero de Dios estaba entre ellos. Y no lo asaron, obviamente, porque no necesitaban fuego natural, porque tenían al Espíritu Santo entre ellos. Es decir, el fuego allí en la cena del Señor es representado por el Espíritu Santo que mora en Cristo. Entonces él era el cordero pasado por el fuego, por así decirlo. Amén. Entonces en esa fiesta, en esa cena, en lo que llamamos nosotros la última cena, no buscaron cordero. No hubo la necesidad, porque Cristo, que es el Cordero de Dios, como lo dice Juan el Bautista, estaba entre ellos. No hubo la necesidad de pasar al cordero por el fuego, porque el Espíritu Santo, que es fuego,
el fuego estaba en Cristo y obviamente por eso no tenía necesidad de esos dos elementos, ni del cordero ni del fuego, porque los dos estaban presentes en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coma la Pascua? Ok. Claro, los discípulos le preguntan: Maestro, ¿dónde quieres que vayamos para preparar la Pascua? Que vayamos a prepararla para que coma la Pascua. Los discípulos le hacen esa pregunta a Jesús: Maestro, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Versículo 13. Y envió dos de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad y os hará en cuanto un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Fíjense bien, es algo raro lo que mi Señor Jesús le manda aquí. Vamos a leer el 14 también. Y donde entrare, sigue el Señor de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Fíjense bien lo raro. Jesús le dice a dos de sus discípulos que vayan a la ciudad, ¿verdad? Y le dice que saldrá un hombre que lleva un cántaro de agua a seguirle. En aquel tiempo, lo normal era que las mujeres llevaran el agua. Es decir, era poco común ver a un hombre llevando agua o un cántaro de agua. Era poco común. ¿Por qué? Porque esa era la obligación de la mujer. Entonces Jesús le dice: y a la ciudad y busca un hombre que lleve un cántaro de agua, a él seguirle. Por supuesto, los dos discípulos iban a identificar rápido al hombre, porque como les digo, eso no pasaba en aquel tiempo. Era raro ver a un hombre haciendo un trabajo que le correspondía a la mujer. Quizá la mujer estaba enferma, quizá la mujer estaba ocupada, quizá, bueno, no sé. Pero obviamente ellos iban a identificar a ese hombre fácilmente. Y otra de las cosas que podemos ver aquí es cómo mi Señor Jesús sabía que en la ciudad ellos iban a encontrar a este hombre llevando ese cántaro de agua. ¿Cómo mi Señor Jesús podía saber eso? Si era algo que normalmente no pasaba, si era algo extraño de ver en el pueblo de Israel. ¿Cómo sabía mi Señor Jesús que ese hombre iba a estar en la ciudad y que sus apóstoles lo iban a seguir? O sea, ¿cómo sabía mi Señor Jesús que efectivamente ellos iban a dar con el hombre del cántaro de agua? Bueno, hermano, sencillo. Mi Señor Jesús es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Por qué le digo esto? Porque ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe que en la ciudad va a estar ese hombre? Nadie conoce los tiempos, hermano, solamente Dios. Nadie conoce las circunstancias, solamente Dios. Mi Señor Jesús
les dice a ellos, a sus dos apóstoles, dos cosas que solamente Dios sabe. Solamente Dios sabía que ese hombre iba a estar ahí. Y solamente Dios conocía lo que ese hombre iba a estar haciendo. Por extraño que fuera, por peculiar que fuera para la época, solamente Dios conocía qué estaba haciendo el hombre y en qué tiempo lo iba a llevar a cabo. Por eso podemos decir, sin miedo a equivocarnos, sin miedo a decir ninguna herejía o cosa extraña fuera de la Biblia, que Jesús es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Ok? Conocía que el hombre iba a estar allí. Fíjense bien. Dice versículo 14, y donde entrar, de decirle al Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Fíjense bien. Jesús le dice, y donde entrar ese hombre que lleva el cántaro de agua, allí, ¿verdad? Allí ustedes van a entrar, lo van a seguir y van a entrar donde él entre. Y le van a decir al dueño de esa casa que dónde está el aposento donde el Señor va a comer la cena con sus discípulos. Otra demostración que Jesús es Dios. Definitivamente, porque Jesús sabía el lugar exacto donde el Padre había establecido que Él iba a tener la cena con sus discípulos. El Padre que está en los cielos ya había puesto en el corazón de del Señor de esa casa que le permitiera hacer la cena a nuestro Señor Jesús y a sus discípulos en esos lugares. El Padre que lo envió, nuestro Dios y Padre, ya había puesto en el corazón del hombre, del Señor de la casa, donde entró el hombre con el cántaro, que allí iba a ser lo que se conoce o lo que conocemos como la última cena. Dios ya había tocado el corazón del Señor de esa casa. Dios ya había puesto eso en él. Y ya cuando los apóstoles le dijeron al Señor de la casa, ¿dónde está el aposento para que nuestro Señor y nosotros comamos la Pascua? Ya el aposento estaba ya el hombre, el Señor de la casa, ya tenía eso en su corazón, de que allí iba a ser la Pascua del Señor. Ya Dios había de algún modo tocado a ese hombre, y ese hombre no se opuso a la petición de los apóstoles. No dijo, no, ustedes están equivocados, yo no conozco a Jesús. No. El hombre, si eso es lo que ellos le dijeron, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Fíjense bien. Eso fue lo que le dijeron los apóstoles. ¿Dónde está el aposento alto donde yo voy a comer la Pascua con mis discípulos? El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde yo he de comer la Pascua con mis discípulos? Ellos le dicen eso al dueño de la casa. Y el dueño de la casa no se le opone, no dice, mi alma, ¿qué están hablando ustedes? O mi alma, ¿quiénes son ustedes si yo ni los conozco? O mi alma, pero ustedes si son pasados, vienen aquí, yo ni siquiera los conozco. Y me están pidiendo en mi casa y que para celebrar la cena, para celebrar la Pascua. Él no dijo nada de eso. ¿Por qué? Porque ya Dios se había encargado de poner en su corazón que en ese lugar iba a ser la Santa Cena, la última cena. Amén.
Y fíjense bien, y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fíjense bien, ya Dios tenía todo preparado. Mi Señor Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar. Mi Señor Jesús sabía que ellos iban a llegar detrás del hombre que tenía cántaro, que iban a llegar. Mi Señor Jesús sabía lo que le tenían que decir, y mi Señor Jesús sabía precisamente que ese hombre el señor de la casa, lo iba a llevar a un aposento alto ya preparado para celebrar la cena. ¿Qué nos demuestra esto? Que Jesús es Dios y que el Padre ya había gestionado todo para que mi Señor Jesús celebrara la Pascua con sus discípulos, hermano. Ya el Padre había tocado el corazón de ese hombre, del dueño de esa casa, para que preparara el aposento alto, para que el Señor comiera la cena con sus discípulos. Ya el Padre se había encargado de todo, y mi Señor Jesús lo sabía. Por eso que Él manda a sus discípulos específicamente para que hagan lo que hicieron y para que digan las palabras que dijeron, porque ya mi Señor Jesús sabía, el Padre ya tiene todo listo. Ustedes vayan a la ciudad, busquen al hombre con el cántaro, síganlo y le van a decir al Señor de la casa dónde está el aposento donde el Señor comerá la Pascua con sus discípulos. El Señor sabía que ya el Padre había gestionado todo eso, ¿verdad? Porque el Señor Jesús es Dios también, alabado sea su nombre. Y sabía exactamente lo que los discípulos tenían que decir para que ese hombre lo llevara al aposento alto. Entonces, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. O sea, los discípulos fueron y efectivamente encontraron al hombre con el cántaro, lo siguieron, hablaron con el dueño de la casa, le dijeron todo lo que mi Señor Jesús les dijo que tenía que decir, y el dueño de la casa lo llevó al aposento que ya estaba listo para la Pascua. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que Jesús es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Mi Señor todo lo sabe. Mi Señor sabía, no, ya el Padre que me envió ya ha preparado todo. Ya todo está dispuesto. Todo está dispuesto para que yo coma la Pascua con mis discípulos. Entonces envió a esos dos discípulos, busquen a ese hombre que extrañamente estaba cargando un cántaro de agua. Entren donde levantar y díganle al Señor de la casa que dónde está el aposento donde el maestro va a comer la Pascua con sus discípulos. Y él los va a llevar a un aposento alto que ya va a estar listo. Tal cual dijo Jesús, tal cual pasó. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, porque Él conoce todas las cosas, porque Él conoce que ya el Padre había preparado todo, que ya era el tiempo y que el Padre tenía preparado eso, no un día antes. En la eternidad ya el Padre había preparado todo eso, ya el Padre lo había preparado desde antes de la fundación del mundo. Jesús conocía todas estas cosas y por eso Él con confianza le dice a los discípulos, vayan, vean al hombre, díganle al dueño de la casa esto y aquello, y Él los va a llevar a un lugar. Y así efectivamente pasó, hermano. No cabe duda que Jesús es Dios. Dios, como dice Isaías 46, es el único que declara el final desde el principio. Como mi Señor Jesús sabía cómo iban a hacer las cosas, cuándo iban a hacer las cosas,
qué iba a pasar en cada situación, porque Jesús era Dios, hermano. Amén, bendito por los siglos de los siglos. Aquí podemos ver un atributo de Dios muy importante, la omnisciencia de nuestro Señor Jesús. Wow, porque que todo pasara tal cual Él lo dijo al pie de la letra sin que faltara ningún detalle. Eso solamente lo hace Dios, hermano. Dios, el Dios de Israel, el único Dios viviente, el Dios que es bendito por los siglos de los siglos, es el único que tiene semejante poder, hermano, y semejante conocimiento de todas las cosas. Así que alabado sea nuestro Dios, amén. Vamos a ver, seguimos, hermano. Y cuando llegó la noche, vino Él con los 12, recordemos que es una cena, y Él llegó a comer a ese lugar con los 12 apóstoles, amén. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comía, dijo Jesús: de cierto os digo, uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Fíjese bien qué bomba le suelta mi Señor Jesús a los apóstoles en plena Santa Cena. En plena Santa Cena. Perdón. Mi Señor Jesús le dice a sus apóstoles: de cierto os digo que uno que come conmigo me va a entregar. O sea, perdón, hermano, me va a traicionar, me va a entregar. Esto es una revelación, bueno, bien pesada para los apóstoles. Los apóstoles, yo creo que la comida le pudo hacer mala indigestión cuando mi Señor le dijo esa palabra, hermano, porque fue una revelación para nada grata saber que uno de ellos lo iba a entregar. Yo me imagino la cara de espanto de los apóstoles, y como dice aquí la escritura, ya no vamos a ver, yo me imagino cómo se pusieron los apóstoles. Quedarían con el pan en la boca, se volvían blancos, porque no era algo fácil lo que mi Señor Jesús estaba diciendo. Mi Señor Jesús estaba diciendo que uno de ellos lo iba a entregar, que uno de sus apóstoles, de sus escogidos, de aquellos que habían pasado aproximadamente 3 años con Él, que lo conocían bien, que habían convivido, que habían comido, que habían dormido con Él, que habían aprendido de Él todas las cosas. No era fácil digerir esa noticia. Vamos a ver que nos sigue diciendo la escritura. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y decirse uno por uno: seré yo, y el otro seré yo. Claro, hermano, fíjense, ellos se pusieron tristes. Claro, se les quitaría el apetito a lo que mi Señor le dice, esa bomba, esa revelación. Me imagino que la cara, el semblante les cambió, se pusieron blancos, se les quitó el apetito y comenzaron a preguntar, hermano: ajá, ¿seré yo? Cada uno le preguntaba al Señor: pero Señor, ¿seré yo? Pedro, pero Señor, ¿seré yo? Juan, Jacobo. Todos preguntando uno por uno que si eran ellos, pues. Cada uno preguntaba por sí mismo: Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Claro, hermano, no era una noticia fácil de digerir, de asimilar en ese momento. Mi Señor Jesús le dice, versículo 20, respondiendo le dijo: es uno de los 12 que moja conmigo el plato. Es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Amén. Es uno de ustedes el que moja conmigo en el plato.
¿Qué estaban mojando? Bueno, el pan se mojaba con una mezcla que se conocía como jazoré, que simbolizaba los ladrillos que ellos fabricaban en Egipto, creo que algo así, creo que simboliza eso. Y eso se usaba para mojar el pan. Ustedes saben que el pan sin levadura es insípido, y eso se usaba para mojar el pan y se lo comían así. Bueno, el que estaba mojando en este momento, cuando mi Señor Jesús lo dice, había uno cerquita de él mojando el pan en ese momento con él, a saber, Judas Iscariote. Alabanza a Dios. ¿Quién era el traidor? Ya lo sabemos, Judas Iscariote, que se quería robar los cobres del perfume costoso, los denarios, ¿verdad? Los 300 denarios. El que dijo mi Señor Jesús que yo no lo escogí a ustedes, pero aún el diablo, el ladrón, el hijo de la perdición, también llamaba así por el mismo Señor Jesús, Judas Iscariote. Ese hombre era el que estaba mojando el pan con mi Señor Jesús en ese momento, cuando él dijo esa precisa palabra: el que moja el pan conmigo en el plato es. Amén. Ahora, mi Señor Jesús le dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Wow. Miren, yo he escuchado por ahí locuras que han dicho ciertos predicadores famosos y todo. Han dicho locuras como por ejemplo que Judas fue perdonado, o que Judas se arrepintió sinceramente y que la culpa fue de los fariseos y de los ancianos y de los escribas, y que Judas era una mansa paloma que no rompía en un plato. Bueno, eso es lo que han dicho uno que otro predicador famoso por ahí. Lo han dicho. Pero nosotros no nos dejamos llevar por lo que diga un predicador famoso por ahí, se llame como se llame, tenga la iglesia que tenga, sea famoso o conocido. Nosotros nos dejamos llevar por las palabras de mi Señor Jesús. Y desgraciadamente para Judas Iscariote no hay salvación. No es porque yo no tengo amor en mi corazón y quiero que Judas se vaya al infierno, porque Judas me cae mal y yo quiero quemar el muñeco de Judas, como lo hace la gente que no me acuerdo en qué fiesta o en qué día ponen el muñeco de Judas y lo queman. Bueno, aquí en Venezuela se hacía, tengo tiempo que en verdad no veo que hacen eso, pero sí se hacía. Bueno, no es por nada de eso, no es que yo no tengo amor y quiero condenar a Judas, pobre Judas, pobrecito. Él solamente se robaba limosna de vez en cuando y pobrecito. No, ese no es el motivo. El motivo por el que Judas, por el que yo creo y por el que estoy seguro que Judas está en el infierno, o que por lo menos va a estar en el lago de fuego y azufre, gloria a Dios, es porque la palabra lo declara. Mi Señor Jesús no le da ninguna esperanza a Judas. O sea, mi Señor Jesús, mire,
Si yo le digo a usted, a usted que me ve, no, tú te vas a ir para el infierno porque tú has hecho esto y esto y vas para el infierno. Bueno, usted dice, no, ese evangélico lo que está loco, ese no sabe lo que dice. Y puede que tenga razón, puede que yo esté loco y no sepa lo que yo digo. O sea, mi palabra no tiene peso. Es decir, puede ser, pero también puede ser que no. Pero cuando mi Señor Jesús es el que declara la palabra, el que la decreta, el que la establece, el que la proclama, hermano, ya ahí no hay pataleo que dar. Ya ahí no es que no que Judas se equivocó, no que Judas fue engañado por los fariseos, no que Judas no hizo nada, era una blanca paloma. Porque cuando mi Señor Jesús dice algo, es amén y amén. Sí, Señor, así será. Cuando mi Señor Jesús decreta o declara algo, es porque el Padre ya lo ha decretado y lo ha declarado así. Y ahí no hay nada que hacer. No hay nada para donde coger. No hay ni para qué llorar. Judas no tenía ni la posibilidad, fíjense bien. Fíjense cómo lo dice mi Señor Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, no sería no es así. O sea, el Señor Jesús estaba haciendo lo que la Escritura decía. Es decir, él estaba cumpliendo fielmente lo que los profetas decían de él, lo que la Escritura decía. Por eso él dice, yo no he venido a abolir a la ley de los profetas, sino a darle su pleno cumplimiento. Él estaba siguiendo el camino que Dios le había preparado, que Dios le había establecido. Él lo estaba siguiendo tal cual. Todo iba según lo que el Padre había planeado. Todo iba de acuerdo a eso. Mi Señor Jesús sabía que iba a ser entregado, ya lo había dicho 3 veces. Sabía cómo iba a morir, ya lo había dicho. Todo iba bien, todo iba como Dios lo había establecido. Pero él dice, fíjense bien, ay de aquel hombre por el quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le sería no haber nacido. Usted me dice, mi hermano, pero si ya Dios había preparado todo eso de antemano. Sí, hermano, pero lo que Dios nos preparó fue, la maldad que había en el corazón de Judas. La maldad que había en el corazón de Judas era de Judas. O sea, no fue que Dios le puso esa maldad a Judas. Entrega a mi hijo para yo condenarte. No. Esa maldad ya estaba en él. Dios simplemente lo dejó ser. Dejó que él siguiera su naturaleza pecadora para que su voluntad se llevara a cabo. Judas va a ser castigado porque Judas en su maldad decidió entregar al Hijo del Hombre. Ya Dios sabía que lo iba a hacer, pero Dios no es autor del pecado y Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, no metió la mano por el fuego por Judas. Es decir, no hizo nada por Judas, lo dejó ser. Por eso es que Judas termina entregando a mi Señor Jesús. Porque Judas termina haciendo lo que él en su corazón ya había dispuesto. Y lo que es.
Satanás ya lo había convencido también para hacer. Entonces, por eso Judas va a tener que dar... por eso Judas va a ser castigado, porque aunque todo fue conforme al plan de Dios, Judas por su maldad entregó al Hijo de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Mejor lo hubiera sido no haber nacido, dice mi Señor. O sea que no hay posibilidad humana de que Judas se pudiera salvar. De ninguna manera. Judas era diablo, Judas era hijo de perdición, Judas era todavía un ladrón, Judas no era cristiano, Judas estaba infiltrado como era un lobo vestido de oveja. Era un hijo del diablo, más no un hijo de Dios. Por eso es que Judas se pierde, hermano. Judas no perdió la salvación en sí. Judas nunca la tuvo, nunca fue de Cristo. Por eso salió de los apóstoles. Salieron de nosotros, porque no todos son de nosotros. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que quedara en evidencia que no todos son de nosotros. Amén. Eso lo dice en 1 de Juan. Si no me falla la memoria, ¿ven? Entonces Judas se perdió porque no era de Dios, porque era un infiltrado que estaba allí para hacer precisamente lo que hizo, traicionar al Hijo de Dios. ¿Y por qué lo hizo? Por la maldad que había en su corazón, y por eso Dios lo va a condenar y lo va a enviar al lago de fuego y de azufre, donde va a hacer su parte con el diablo y sus ángeles. Amén. Cosa diferente fue el apóstol Pedro, que cuando Jesús le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como artigo, pero él le dice: pero yo he orado al Padre para que tu fe no te falte. Ya vemos la diferencia. Jesús oró por Pedro al Padre para que no le faltara la fe, pero por Judas no oró, sino que dijo todo lo contrario. Y como yo le digo, cuando Jesús dice algo, hermanos, no hay para dónde coger. O sea, que esa declaración haya salido de la boca de Jesús es lo peor que le podía pasar a Judas. Porque como yo digo, si sale de mi boca, ustedes pueden decir: no, pero que el hermano Disbali le tiene rabia a Judas, el pobre Judas. No, pero salió de la boca del Señor, y la palabra del Señor tiene poder. Judas no tenía posibilidad alguna de ser salvo. Él siempre fue de perdición, él siempre fue cabra y cochino y perro, nunca fue oveja. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, alabanza a Dios, a su nombre gloria, amén. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo bendijo y lo partió, y les dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Amén. Aquí voy a tratar de hacer un poco rápido porque ya voy sobre la hora. Fíjense bien, aquí establece Jesús lo que se conoce como la Santa Cena. A ver, los católicos apostólicos romanos dicen que en la Santa Cena uno se come literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es totalmente falso. No existe nada como la transubstanciación. No sé si es bien la palabra, que es como se conoce esa doctrina de que literalmente Cristo está en el pan y Cristo está en el vino. La Santa Cena, hermano, es algo simbólico. Cristo dice: así como se parte este pan, es como si Cristo dijera: así como se parte este pan, será partido mi cuerpo, molido mi cuerpo, quebrado mi cuerpo por causa de ustedes.
por causa de sus rebeliones, mi cuerpo va a ser partido, molido y quebrado como se quiebra este pan. Para que entiendan. Y tomando la copa, por eso que dice, tomad, esto es mi cuerpo, referente al pan. ¿Por qué el cuerpo referente al pan? Porque el cuerpo de Jesús fue partido, como se parte un pan. O sea, fue quebrado, fue molido, fue golpeado, fue desmenuzado. Así le hicieron al cuerpo de mi Señor Jesús. ¿Cómo podemos hacer nosotros con pan? Lo podemos partir, lo podemos... Para que me entiendan. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos, y les dijo, ese es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Amén. La sangre es lo que confirmaba el nuevo pacto. La sangre le ponía el sello al nuevo pacto, porque todo nuevo pacto tiene que ser confirmado con sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados, sin sangre no hay validación del pacto. Cuando Jesús derramó su sangre, el nuevo pacto, entró en vigencia, y esa sangre nos limpia del pecado a ti y a mí, porque fue derramada por ti y por mí, por muchos cuales, por muchos de todas partes del mundo, por muchas personas, por todos aquellos que habían de creer, fue derramada la sangre de Cordero, fue derramada por muchos. ¿Quiénes son los muchos? Aquellos que habían de creer. Amén. Entonces no existe nada como la transubstanciación. ¿Por qué? Porque Dios dice, no comerás la sangre con la carne, porque la carne es vida y no puede comer la vida con la carne. Dios no se contradice a sí mismo. Si es como dice el católico romano apostólico, entonces Dios está mandando al pueblo a ser caníbal, a comerse a Jesús cada vez que hagan la Santa Cena. No, eso no va a pasar ni nunca pasará, porque Dios no puede mandar a nadie que viole su ley, porque Dios no se contradice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. ¿Qué pasa? La Santa Cena nosotros la celebramos simbólicamente, hermano. Cuando nos unimos como congregación y tomamos del pan y comemos del pan y tomamos del vino, recordamos lo que nuestro Señor ya hizo a nuestro favor, que dio su cuerpo, que fue molido, que fue partido por nuestras rebeliones, que derramó su sangre en la cruz para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados y redimirnos de este presente siglo malo. Eso es lo que representa la Santa Cena. Es algo simbólico, no es algo literal. Porque como le digo, si fuera algo literal, entonces Dios estaría mandando a sus discípulos a que fueran caníbales, y el mismo Dios prohibió desde el Antiguo Testamento a que no comieran la sangre. Entonces es lógico. Lo que conocemos a Dios, sabemos que Dios no se contradice, que eso no tiene ninguna razón de ser, que la Santa Cena no es algo literal, que literalmente Cristo no está en el pan ni en el vino. No, es algo simbólico, es algo que representa lo que Él ya hizo por nosotros, y es algo que mi Señor Jesús manda a recordar, así como Dios le dijo a Moisés que celebrara la Pascua en memoria de lo que Dios hizo por su pueblo en el desierto, que lo libertó. Así mi Señor Jesús manda a celebrar la Santa Cena y a comer el pan y el vino para recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario, hermanos. Es algo simbólico, no es algo
no es algo literal lo que les quiero decir. Lo que pasa es que las personas que no son espirituales, como los curas y sacerdotes católicos, quieren entender la Biblia literalmente, porque no son espirituales. Y este libro, hermano, es un libro espiritual. Si yo vengo y leo la Biblia como leo un WhatsApp, como leo un panorama, como leo una noticia, no la voy a entender. Voy a creer que mi Señor Jesús está loco. Si yo lo leo, literalmente yo puedo creer que mi Señor Jesús está loco. Porque así mismo lo entendieron cuando Él le dijo a los hombres: si no coméis de mi carne y bebéis de mi sangre, no tenéis vida. ¿Qué pasó? Esos hombres, a lo que Él le dijo eso, ¿cómo lo entendieron? De forma literal. Porque no tenían el espíritu, no eran espirituales. ¿Y qué pasó con ellos? Se fueron. Se alejaron de mi Señor Jesús porque decían que la palabra era muy dura. Claro, hermano, porque si ellos lo entienden de forma literal, ellos pudieron haber pensado: mi alma, pero este nos está diciendo que no lo comamos. Y Dios dice que no podemos comer carne ni sangre. Entonces ellos no entendían. Al igual que los católicos no entienden porque no tienen el Espíritu Santo, y por eso, hermanos, no lo ven literalmente. Por eso están confundidos y por eso no entienden el significado de la Santa Cena. Amén. Gloria a Dios. De cierto os digo que no volveré a beber, de cierto os digo que no beberé más el fruto de la vida hasta que aquel día en que lo vea nuevo en el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquí el Señor Jesús nos dice que hasta que no esté con nosotros en el reino de nuestro Padre, hasta que no haya acabado este presente siglo malo y estemos nosotros en el reino de nuestro Padre con Él por la eternidad, Él no va a volver a beber el vino. Porque déjenme decirle algo: en el reino de los cielos se va a poder beber y comer, porque vamos a tener cuerpos glorificados, pero vamos a poder tanto comer como beber, hermano. Entonces, gloria a Dios, porque vamos a tener ese privilegio de comer y beber en el reino de los cielos, pero sin los efectos secundarios. En el reino de los cielos nadie se va a enfermar por comer mucho y nadie se va a embriagar. Entonces, gloria a Dios, porque vamos a tener la bendición de comer y beber, que es algo muy bueno, ¿verdad? Todos sabemos que sí, pero sin sus consecuencias, porque vamos a tener un cuerpo glorificado. Y gloria a Dios, porque algún día nos sentaremos a la mesa con Cristo en el gran banquete que Él nos va a hacer, y comeremos a la mesa y beberemos a la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios lo bendiga mucho, hermanos. Dios lo bendiga y los guarde. Que el Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes. Que el Dios de Israel levante su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Cristo viene, el Rey ya viene. Amén y amén.